Pocos días antes de la celebración de los muertos, mi hijo me sentenció. «Tú deberías haberte ido en lugar de papá», me dijo. «Al menos él pagaba mis cuentas». Y entonces hice exactamente eso. Me fui. Cancelé cada pago, cada transferencia, y dejé una carta sobre la mesa de la cocina. Mi nombre es Fernanda Herrera, y tengo 63 años. Durante los últimos 2, desde que mi esposo Miguel falleció, he sostenido a mi hijo Diego y a su esposa Úrsula como si fueran niños indefensos. Les pago el alquiler de $1,200. Les pago la luz, el agua, el internet, incluso la gasolina de su coche. Les compro la comida, la ropa de mis nietos y cualquier capricho que se les antoje. No porque me sobre el dinero, sino porque creía que eso es lo que hace una madre. Miguel siempre decía que la familia se apoya, que uno nunca abandona a los suyos. Pero Miguel ya no está aquí para ver en qué se han convertido su hijo y su nuera. Esa mañana, a una semana del Día de Muertos, yo estaba preparando las flores de cempasúchil para el altar de Miguel. Diego entró en mi casa con esa cara que ya le conozco tan bien, la de quien viene a pedir dinero. Detrás de él, Úrsula desfilaba con bolsas de una tienda cara, sus uñas recién hechas brillando bajo la luz de la cocina. «Mamá, necesitamos hablar», dijo Diego, sin siquiera un saludo. No preguntó cómo estaba, no ofreció ayuda con las flores. Nada. Simplemente se sentó a mi mesa como si fuera el rey de la casa. «¿Qué pasa ahora?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Siempre era lo mismo. «Los niños necesitan uniformes nuevos», soltó. «Y Úrsula tiene que arreglarse los dientes. Son como $2,500 en total». Me quedé en silencio, concentrada en arreglar las flores anaranjadas en el jarrón. $2,500. En lo que iba de año, ya superaban los 20,000. Mi pensión de maestra jubilada es de 1,800 al mes. Para mantenerlos, he tenido que devorar los ahorros que Miguel y yo juntamos durante 40 años. Diego, hijo, ya les di dinero la semana pasada para la renta y el supermercado. No puedo. «¿Cómo que no puedes?», me interrumpió, alzando la voz. «¿No puedes ayudar a tu propia familia?». Úrsula, que hasta entonces había ignorado la conversación, levantó la vista de su teléfono con esa sonrisa falsa que reserva para cuando quiere algo. «Ay, suegrita, usted sabe que se lo vamos a pagar. Es solo que ahorita estamos un poquito apretados». Un poquito apretados. Diego no ha tenido un trabajo a tiempo completo en 3 años. Úrsula no ha trabajado un solo día en su vida. Su supuesto trabajo es cuidar de los niños, pero los niños pasan 8 horas diarias en la escuela, mientras ella consume su tiempo entre la televisión e Internet. «Diego, tu papá y yo trabajamos muy duro por ese dinero. Era para nuestra vejez, para emergencias». «Mamá, por favor», gritó, golpeando la mesa con el puño. Las flores de cempasúchil temblaron. «Siempre con lo mismo. Papá está muerto, entiéndelo. Él ya no lo necesita. Nosotros somos tu familia ahora». Sentí una puñalada en el pecho, pero respiré hondo. No iba a llorar delante de ellos. No otra vez. Si no fueras tan tacaña con las decoraciones de muertos y te enfocaras en los vivos, no estaríamos teniendo esta conversación, continuó él, con un veneno en la voz que me heló la sangre. Caminaba por la cocina como un animal enjaulado. «¿Sabes qué me cansa, mamá? Que actúes como una santa. Como si tú no vivieras en esta casa que papá pagó, como si no te beneficiaras de todo lo que él hizo. Hijo, yo también trabajé», logré decir. «Yo también aporté a esta casa durante 40 años.
¡Mentira!, gritó. Y en sus ojos vi algo que nunca había visto antes. Desprecio puro. Tú nunca aportaste nada real. Papá era quien mantenía esta familia a flote. Él pagaba las cuentas importantes, él tomaba las decisiones. Úrsula soltó una risita aguda y desagradable desde su silla. «Ay, Diego, no seas tan duro con tu mami». Pero él no había terminado. Se acercó, con el rostro enrojecido por la furia, y me escupió las palabras que quedarán grabadas en mi memoria hasta el día de mi muerte. «Tú deberías haberte ido en lugar de papá. Él, por lo menos, pagaba mis cuentas sin estar chingando todo el tiempo». El silencio que siguió fue absoluto. Yo me quedé inmóvil, con una flor de cempasúchil en la mano, sintiendo cómo el mundo se detenía. Mi hijo, el bebé al que acuné en noches de fiebre, el niño al que enseñé a leer, el joven al que protegí cuando su padre se perdía en borracheras durante meses. Ese mismo hijo acababa de desear mi muerte. «Vete de mi casa», susurré. «¿Qué?» «Que te vayas. Ahora». Diego soltó una risa nerviosa. «Mamá, no seas dramática. Ya sabes cómo me pongo cuando me enojo». «Vete», repetí sin mirarlo. «Y no vuelvas hasta que tengas algo más que pedir dinero». Se fueron. Antes de salir, Úrsula se giró. «Suegrita, Diego no quiso decir eso. Usted sabe que cuando se enoja...» «Él sabe exactamente lo que dijo». La corté. Cuando la puerta se cerró, me derrumbé en la silla. Las flores estaban esparcidas por la mesa, el altar de Miguel a medio terminar. Y por primera vez en 2 años, lloré por algo más que la muerte de mi esposo. Lloré por la muerte de la imagen que tenía de mi hijo. Esa noche, el insomnio no me trajo fantasmas, sino recuerdos. Recordé algo que había enterrado en lo más profundo de mi memoria. Los años en que Miguel nos abandonó. Diego tenía 8 años cuando su padre decidió que la vida de familia era demasiado aburrida. Se fue con una mujer 20 años más joven, dejándome sola, con un niño y sin un centavo. Durante 3 años no supimos nada de él, ni una llamada, ni $1. Fueron los años más duros de mi vida, pero también los que me hicieron más fuerte. De día era maestra. De noche, hacía tamales para vender en la esquina. Los fines de semana limpiaba oficinas. Diego era mi sombra, mi pequeño compañero. Recuerdo las madrugadas preparando la masa, con él dormido en un rincón de la cocina. Recuerdo decirle que limpiar oficinas era un juego, que éramos un equipo secreto. Durante esos años, fuimos uno solo. Él me ayudaba con los tamales, me abrazaba cuando llegaba exhausta y me decía que yo era la mejor mamá del mundo. Cuando cumplió 10 años, me regaló un dibujo de nosotros dos, tomados de la mano bajo un sol gigante. Al lado escribió: «Para la mamá más valiente del universo». Aún conservo ese dibujo. Cuando Miguel regresó, arrepentido y llorando, lo perdoné. Lo perdoné porque pensé que Diego necesitaba a su padre. Pero Miguel, carcomido por la culpa, se dedicó a sobreprotegerlo. Le daba todo lo que pedía, nunca le decía que no, nunca lo obligó a ser responsable. «Déjalo ser niño», me decía. Ya sufrió bastante cuando yo no estaba. Pero Diego ya no era un niño, y creció esperando que el mundo le diera todo sin esfuerzo. Miguel pagó sus deudas y sus caprichos. Y cuando Miguel murió, esa responsabilidad cayó sobre mis hombros. Ahora, sentada en mi cocina,
Con la primera luz del alba, lo comprendí todo. Miguel, en su afán de compensar su ausencia, había convertido a nuestro hijo en un parásito. Y yo había permitido que siguiera siéndolo. Tomé el teléfono y llamé al banco. Cancelé la transferencia automática del alquiler. Cancelé la tarjeta de crédito adicional. Cancelé todo. Luego, me senté a Asquevoa a escribir una carta. Diego y Úrsula, empecé. Durante 2 años he sido su banco personal, sin recibir a cambio, más que exigencias y desprecios. Ayer, Diego, me dijiste que preferirías que yo estuviera muerta en lugar de tu padre, porque él pagaba tus cuentas sin quejarse. Tienes razón. Él lo hacía, pero yo no soy él, y no voy a seguir haciéndolo. Cuando tenías 8 años y tu papá nos abandonó, me dijiste que yo era la mamá más valiente del mundo. Trabajé día y noche para que no te faltara nada. Fuimos un equipo. Cuando tu padre regresó, lo perdoné por ti. Pero él te enseñó que el mundo te lo debe todo. Y tú, Úrsula, desde que te casaste con mi hijo, me has visto como un obstáculo, un cajero automático. A partir de hoy, van a tener que aprender a valerse por sí mismos. No porque no los ame, sino porque amarlos ya no puede significar destruirme a mí misma. Si algún día quieren tener una relación real conmigo, basada en el respeto, aquí estaré. Pero mi dinero se acabó para ustedes, con amor y con límites, su madre y suegra. Doblé la carta y conduje hasta su apartamento. A través de la ventana los vi. Diego jugando videojuegos en el sofá, Úrsula haciéndose las uñas, mis nietos comiendo cereal frente al televisor. Deslicé el sobre por debajo de la puerta y me fui. El trayecto de regreso fue el más liberador de mi vida. Por primera vez en 2 años, no tenía un nudo en el estómago. Mis ahorros, por primera vez en 2 años, estaban a salvo. Al llegar a casa, terminé el altar de Miguel. Puse sus flores favoritas, su foto sonriendo, su cerveza y un plato de mole. Y mientras lo hacía, le hablé. Miguel, mi amor, sé que siempre lo defendiste. Pero mira en lo que se convirtió. Mira cómo me trató. Tú ya no estás aquí para ver el daño que le hizo tu protección. Pero yo sí. Esa noche, dormí profundamente. Sabía que los próximos días serían difíciles, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía el control de mi vida. No sabía que la guerra apenas comenzaba. No tuve que esperar mucho. A las 6 de la mañana, el teléfono empezó a sonar. Dejé que sonara 5 veces, pero ante la insistencia, contesté. ¿Estás loca?, gritó Diego al instante. ¿Cómo se te ocurre cancelar todo sin avisar? Te avisé ayer, respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Cuando me deseaste la muerte. Mamá, eso no fue capaz en serio. Tú sabes cómo me pongo. Sí, Diego. Sé exactamente cómo eres. Y por eso tomé esta decisión. Úrsula le arrebató el teléfono. Su voz era un hilo de desesperación. Suegrita, por favor, no puede hacernos esto. Los niños van a sufrir. La renta vence mañana. No tenemos cómo pagarla. Debieron pensar en eso antes. Es que usted no entiende, sollozó. Diego no consigue un trabajo estable y yo no puedo trabajar por los niños. Los niños van a la escuela 8 horas al día, Úrsula. Y Diego puede aceptar cualquier trabajo mientras busca algo mejor. Millones de personas lo hacen. Se hizo un largo silencio. Escuché a Diego gritar de fondo. Dile que si no nos ayuda vamos a perder el apartamento, que vamos a quedar en la calle. Ya lo escuché, le dije a Úrsula. Y mi respuesta es la misma. Ustedes crearon este problema. Ustedes lo van a resolver.
Colgué y desconecté el teléfono de la pared. Durante los siguientes 3 días intentaron de todo. Diego apareció en la biblioteca donde hago voluntariado y montó un espectáculo. «Mi mamá nos está dejando sin casa», gritaba a las pobres señoras que intentaban organizar los libros. «Tiene dinero guardado, pero nos quiere ver sufrir». Doña Carmen, la bibliotecaria, una mujer de 70 años que ha sido mi amiga por décadas, lo fulminó con la mirada. «Joven», le dijo con esa voz que usaba para silenciar a los niños más ruidosos. «Su madre ha trabajado aquí como voluntaria durante 10 años. Jamás ha pedido nada para sí misma. Siempre dedicada a ayudar a los demás. Si decidió no darle más dinero, debía saber una razón muy sólida». Diego se sonrojó de vergüenza y se marchó, no sin antes gritarme con ira: «Esto no quedará así». Al día siguiente, fue Úrsula quien apareció, trayendo a los niños directamente a mi casa durante la cena, sabiendo que su presencia me debilitaría. «¡Abuelita!», exclamó mi nieto Sebastián, de 8 años. «Mi mamá dice que ya no nos vas a ayudar porque estás enojada con nosotros». Se me partió el corazón. Sebastián y su hermana pequeña, Camila, de 6 años, eran inocentes en todo esto, pero no permitiría que Úrsula los usara como armas. «Mi amor, Sebastián, no estoy enojada con ustedes», le respondí con ternura. «Estoy molesta con sus padres, porque no quieren trabajar para mantenerlos». Úrsula me lanzó una mirada llena de odio. «No puedes decirle eso a un niño», espetó. «¿Y tú sí puedes traerlos aquí para manipularme emocionalmente?» «Yo solo quiero que los niños tengan una casa», replicó ella, pero su actuación ya no me convencía. «Entonces consíguele un trabajo y págala tú misma», le dije con firmeza. Esa noche, después de que se marcharon, lloré en silencio. No por Diego o Úrsula, sino por mis nietos. Me dolía pensar que sufrirían por las decisiones irresponsables de sus padres. Sin embargo, sabía que si seguía rescatándolos, Diego y Úrsula nunca aprenderían, y mis nietos crecerían creyendo que los adultos no necesitan esforzarse, que siempre habrá alguien que resuelva sus problemas. Al 5.º día de haber cortado todo apoyo, mi hermana Rosa me llamó desde Phoenix. «Fernanda, ¿qué está pasando? Diego me llamó llorando. Dice que lo dejaste sin casa». «¿Te contó lo que me dijo, Rosa? ¿Que prefirió que yo estuviera muerta en lugar de Miguel? ¿Te contó que durante 2 años he pagado su renta, servicios, comida, gasolina y ropa de los niños, mientras él jugaba videojuegos y ella se hacía las uñas?» Hubo un silencio. «Bueno, son familia», murmuró ella. «Rosa, cuando Miguel nos dejó y Diego era pequeño, ¿tú me ayudaste? ¿Alguno de ustedes me apoyó mientras trabajaba día y noche por mi hijo?» Otro silencio. «Era diferente», dijo. «No, no lo era. Yo estaba sola con un niño, igual que ahora está Diego, pero sin nadie a quien pedirle dinero». «Pero tú eras más fuerte». «No», grité, sorprendida por mi propia voz. «No era más fuerte, no tenía opción. Y Diego tampoco la tiene ahora». Rosa suspiró. «Piensa en ello, por favor. Los niños no tienen culpa. Precisamente por eso lo hago, Rosa, porque no merecen crecer con padres que creen que el mundo les debe todo». Después de colgar, supe que Diego había comenzado a llamar a toda la familia para volverlos en mi contra. Primo tras primo, tía tras tía, me decían que era demasiado dura, que la familia se ayuda, que Diego necesitaba más tiempo, pero ninguno se ofreció a ayudarlo. Una semana después, vi el primer resultado de mi decisión. Diego consiguió trabajo en un almacén.
No era su sueño, pero pagaba $12 por hora con horario fijo. Lo supe por Camila, cuando la encontré en el parque cerca de mi casa. Abuelita, mi papá está trabajando en un lugar grande con muchas cajas. Dice que está muy cansado, pero que debe hacerlo para que no nos quiten la casa. ¿Y tu mamá? Ella dice que va a buscar trabajo, pero primero necesita quien me cuide después de la escuela. Por primera vez en semanas, sentí un atisbo de esperanza. Tal vez mi decisión estaba surtiendo efecto, aunque sabía que la verdadera prueba llegaría pronto. 3 semanas después de cortar el apoyo, Úrsula apareció en mi puerta un viernes por la tarde, sola y con una expresión que no había visto antes. Humildad genuina. «Suegrita, ¿puedo pasar? Necesito hablar con usted». La dejé entrar, aunque mis instintos me advertían de otra manipulación. Se veía diferente, más delgada y menos cuidada, con las uñas sin pintar y el cabello recogido en una cola simple. «He estado pensando en lo que dijo», comenzó, sentada en el borde del sofá como si no se sintiera cómoda. «Y creo que tiene razón. Diego y yo hemos sido muy irresponsables». Me senté frente a ella, expectante. «Diego está trabajando en el almacén», continuó, «y yo conseguí un empleo de medio tiempo en una guardería. Solo $6 por hora. Pero es un inicio». «Me alegra oírlo», respondí con voz neutral. «El problema es que Sebastián se enfermó. Tiene una infección grave en el oído y necesita antibióticos que cuestan $250, pero nuestro seguro no los cubre». Mi corazón se aceleró. Sebastián era mi debilidad y ella lo sabía. Me mostró las recetas y reportes médicos. Todo parecía legítimo. «Lo llevé a 3 clínicas para una segunda opinión», agregó. «Todos dicen que si no toma estos antibióticos, podría perder la audición». «¿Dónde está Diego?» «Trabajando. Hace dobles turnos para juntar el dinero. Pero tardará 2 semanas y Sebastián no puede esperar». Me quedé en silencio, revisando los papeles. ¿Cómo sé que este dinero es realmente para él? «Vayamos a la farmacia ahora mismo», respondió ella. «Puede pagar directamente y hablar con el farmacéutico». Fuimos en mi coche. Úrsula estaba nerviosa, pero no como alguien que miente. En la farmacia, el farmacéutico, un hombre mayor, la reconoció. «Ah, para el niñito con la infección de oído. Estos antibióticos son caros, pero efectivos». Pagué $247,60. Todo parecía real. «Gracias, suegrita», dijo Úrsula al salir. «De verdad, muchas gracias. Sé que no merezco su ayuda, pero Sebastián sí. ¿Cómo está él ahora?» «Muy mal. Ha estado llorando del dolor». «Quiero verlo», le dije. Fuimos a su apartamento. Diego no estaba, pero al entrar me llevé una sorpresa. Sebastián jugaba videojuegos con Camila, riéndose. «¡Abuelita!», gritó, abrazándome. Lo revisé. No tenía fiebre ni síntomas. «¿Te duele el oído, Sebastián?» «¿Cuál oído?» Mamá me dijo que si alguien preguntaba tenía que decir que me dolía, pero no entiendo por qué. El mundo se me derrumbó. Úrsula palideció. «¿Dónde está la infección?» Los antibióticos eran para...». Camila intervino. «Mami dijo que el dinero era para la renta, porque el señor viene mañana, y si no pagamos, nos quedamos sin casa». «Sal de aquí, Úrsula», le ordené. Se marchó corriendo, dejándome con los niños. Abracé a Sebastián. Pobre niño. No sabe lo que ha pasado. Cuando Diego llegó, le conté todo.
Pero en lugar de arrepentirse, se enojó. Era solo para la renta, mamá. Me mintieron, usaron a Sebastián. ¿Y qué querías que hiciéramos? Tú nos cortaste el dinero. En ese momento, comprendí que había perdido al hijo que una vez admiraba. Devuélveme las medicinas, le exigí. Ya las tiré, respondió con amargura. El Día de los Muertos llegó 3 días después. Iba a visitar la tumba de Miguel, como cada año, con sus flores favoritas y una cerveza, para contarle todo. No esperaba a Diego. Estaba borracho, tambaleándose. Ahí estás, visitando al santo de papá. Diego, estás ebrio. Vete a casa. ¿A cuál casa? La que nos quitarán porque mi mamita no ayuda. Se tambaleó y pateó el florero, regando agua y pétalos. Este es el lugar. Papá sí me quería. Tu papá te malcrió y ahora estás aquí, faltándole el respeto. El que falta el respeto eres tú, grité. Ya basta. Vete. Se rió con una risa horrible. ¿O qué? ¿Me vas a cortar el dinero? Lo había hecho. Y entonces hizo algo que jamás olvidaré. Se acercó a la lápida de Miguel, se apoyó en ella como si buscara su fuerza, y me clavó una mirada cargada de tanto odio, que el aire se heló a mi alrededor. ¡Papá! Le habló a la tumba, su voz rota por la rabia. Tu esposa ha decidido que ya no somos familia. Ha decidido que sus flores y sus altares son más importantes que tu propio hijo. Prefiere gastar el dinero en los muertos que en los vivos. Diego, por favor, detente. Pero me ignoró, perdido en su diálogo con el mármol frío. ¿Sabes qué, papá? Ella jamás te amó como yo. Ella nunca te ha extrañado como te extraño yo. Y cuando ella se muera, nadie, absolutamente nadie, vendrá a visitarla como yo vengo a verte a ti. Cada palabra era un cuchillo que se hundía más profundo que cualquier insulto anterior, porque en el fondo sabía que tenía razón. Cuando yo muriera después de todo esto, era muy probable que Diego no visitara mi tumba, y esa certeza dolía. Dolía más de lo que estaba dispuesta a admitir. He terminado contigo, escupió, dándose la vuelta para marcharse. Espero que seas muy feliz con tus muertos, porque es lo único que te va a quedar. Pero antes de irse, en un último y refinado acto de crueldad, pateó el florero nuevo que yo había traído. Las flores, una vez más, volaron por los aires y se esparcieron sobre la tumba de Miguel. Se fue, tambaleándose, dejándome sola de rodillas entre pétalos mojados y cristales rotos, llorando con la misma desolación del día de su funeral. Un anciano que visitaba una tumba cercana se aproximó con cautela. ¿Se encuentra bien, señora? Sí, gracias. Es solo que... mi hijo está pasando por un mal momento. El hombre, sin decir una palabra más sobre lo que acababa de presenciar, me ayudó a recoger las flores y a limpiar los trozos de vidrio. Su silenciosa amabilidad fue un bálsamo, un recordatorio de que aún existía bondad en el mundo. Cuando se fue, me quedé a solas con Miguel de nuevo. Le hablé, como si pudiera oírme a través de la piedra. Miguel, nuestro hijo se está perdiendo, y me está arrastrando con él. No sé si hice lo correcto al cortarle el dinero, pero ya no puedo más. Ya no reconozco al niño que criamos juntos. Esa noche, llegué a casa con el alma hecha pedazos. No solo por la escena en el cementerio, sino por la brutal certeza de que había perdido a Diego para siempre. El hijo que conocía, el niño que una vez me amó, había desaparecido.
En su lugar quedaba un hombre amargado que me usaba como chivo expiatorio para todos sus fracasos. Pero la pesadilla aún no había terminado. A las 11 de la noche, el teléfono sonó, desgarrando el silencio. Un número desconocido. ¿Señora Herrera? Sí, soy yo. Le habla el oficial Martínez, del departamento de policía. Su hijo, Diego Herrera, se encuentra en la estación. La sangre se me convirtió en hielo. ¿Qué ha pasado? Fue arrestado por alteración del orden público y daños a la propiedad. Al parecer estaba muy intoxicado y provocó un altercado en un restaurante. ¿Puede venir a recogerlo? ¿Él está bien? ¿Está herido? Físicamente está ileso, pero alguien tiene que venir a por él y pagar la fianza. Son $500. $500. Otra vez el dinero. Siempre era el dinero. Oficial, ¿qué ocurre si nadie va a quien a recogerlo? Hubo un silencio al otro lado de la línea. Bueno, en ese caso, tendría que permanecer aquí hasta su audiencia. Probablemente 2 o 3 días. Está bien, dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Perdón. Que está bien. Él ha creado este problema. Él tendrá que hacerse responsable. Señora, ¿está segura? Es su hijo. Oficial, mi hijo me ha dicho hoy mismo que ha terminado conmigo, que ya no somos familia. Así que puede resolver esto solo. Colgué y apagué el teléfono. Por primera vez en mi vida dejé que Diego afrontara las consecuencias de sus actos, sin red de seguridad, sin nadie que lo rescatara, nadie que pagara por sus errores, nadie que limpiara su desastre. Y por primera vez en meses, esa noche dormí. Dormí profundamente, sin culpa, sin ansiedad, sin el miedo a que el teléfono sonara con una nueva emergencia. Diego tendría que arreglárselas solo, igual que yo me las habíase arreglado sola cuando él era un niño y su padre nos abandonó. Ya era hora de que aprendiera lo que significaba, de verdad, ser responsable de su propia vida. Pasaron 6 meses. 6 meses de un silencio que al principio me aterraba. Me despertaba de madrugada preguntándome si Diego estaría bien, si mis nietos tendrían que comer, si había tomado la decisión correcta. Pero poco a poco, ese silencio se transformó en paz. Volví a mis clases de baile folclórico, esas que habían abandonado cuando las emergencias de Diego se volvieron constantes. Me uní a un club de lectura en la biblioteca. Empecé a hacer voluntariado en el centro comunitario, ayudando a otras mujeres mayores que, como yo, habían sido víctimas de la manipulación de sus propios hijos. Descubrí que no estaba sola. Volví a ser Fernanda. No solo la mamá de Diego, o la suegra de Úrsula. Una tarde de abril, mientras regaba las plantas de mi jardín, vi una silueta familiar avanzando por la calle. Era Diego. Pero no el Diego furioso y desesperado de la última vez. Este Diego caminaba con una lentitud reflexiva. Llevaba ropa de trabajo, gastada pero limpia, y en sus manos sostenía algo que no le había visto llevar en años. Un ramo de flores. Se detuvo frente a mi puerta y dudó un largo rato antes de llamar al timbre. Cuando abrí, vi en sus ojos algo que no había visto desde que era un niño. Una vergüenza genuina. Hola, mamá. Diego. El aire entre nosotros estaba cargado con años de dolor y resentimiento. ¿Puedo pasar? Lo dejé entrar. Se sentó en el borde del sofá, nervioso, haciendo girar las flores entre sus manos. Son para ti, dijo, ofreciéndomelas.
Eran margaritas blancas, mis favoritas. Las mismas que me regalaba de pequeño cuando hacía alguna travesura. Gracias, respondí, pero no me moví para cogerlas. Mamá, yo no sé ni por dónde empezar. Empieza por la verdad, Diego. Por primera vez en muchos años, dime la verdad. Suspiró profundamente, pasándose las manos por el rostro. Estaba más delgado, más cansado, pero también parecía más maduro. Sus manos ya no eran las de alguien que nunca había hecho un trabajo duro. La verdad es que tenías razón. En todo. Úrsula y yo te tratamos de forma horrible. Te usamos. Te falté al respeto de maneras que no tienen perdón. Hizo una pausa, observando sus manos callosas. Cuando me dejaste en la cárcel esa noche, al principio mi rabia se multiplicó. Pensé que era la prueba definitiva de que ya no me querías. Pero después de 3 días allí encerrado, sin nadie que me rescatara, empecé a entender. ¿Entender qué? Que por primera vez en mi vida tenía que afrontar las consecuencias de mis actos. Sin ti, sin papá, sin nadie que arreglara mis desastres. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia la calle. ¿Sabes qué pasó cuando salí? No. Úrsula me dejó. Se fue con otro hombre, uno con dinero. Se llevó a los niños y desapareció durante 2 meses. Sentí una punzada de dolor, pero no por él, por Sebastián y Camila. Durante esos 2 meses, trabajé en 2 turnos para pagar a los abogados y encontrarla. Dormía en el sofá de un compañero. Comía una vez al día para ahorrar. Y por primera vez, entendí lo que tú viviste cuando papá nos abandonó. Se giró hacia mí y vi lágrimas en sus ojos. Entendí lo que es estar completamente solo, ser responsable de todo. Entendí lo que significa trabajar hasta que te duelen los huesos y que el dinero siga sin alcanzar. ¿Y los niños? Los recuperé. Úrsula se cansó de su nuevo novio cuando se dio cuenta de que tampoco le iba a dar dinero fácil. Ahora vivimos en un apartamento pequeño, pero uno que puedo pagar yo solo. Los niños van a una escuela pública cerca de mi trabajo y yo los cuido por las tardes. Me enseñó fotos en su teléfono. Sebastián y Camila en una cocina diminuta, ayudándole a preparar sándwiches. Los dos, limpiando su nuevo hogar. Sebastián, con un uniforme de fútbol barato pero impecable. ¿Y Úrsula? Viene a verlos los fines de semana a veces, pero ya no vivimos juntos. Me di cuenta de que ella nunca me quiso a mí. Solo amaba la idea de no tener que trabajar. Volvió a sentarse, esta vez con menos nerviosismo. Mamá, no he venido a pedirte dinero. Tampoco he venido a pedirte perdón, porque sé que no me lo merezco. He venido a decirte que tenía razón. En todo. ¿En qué tenía razón? En que era un parásito. En que nunca aprendí a ser responsable. En que te estaba destruyendo para mantener mi propia comodidad. Y en que era un mal ejemplo para mis hijos. Hizo una larga pausa. Y tenía razón en algo más. Papá me malcrió tanto que me volvió incapaz de valorar a las personas que me amaban de verdad. Se acercó y se arrodilló frente a mi silla, como hacía de niño cuando rompía algo. Mamá, tú tuviste 2 trabajos para criarme cuando papá se fue. Vendiste tamales en la calle para que yo tuviera zapatos nuevos. Me llevabas contigo a limpiar oficinas porque no tenías con quién dejarme. Y cuando papá volvió, me protegiste de su mal humor. Me defendiste de sus borracheras. Me consolaste cuando me gritaba. Ahora sí, lloraba abiertamente. Y yo, como un idiota,
Pensé que todo ese sacrificio no valía nada comparado con el dinero que él me daba. Pensé que el amor era dinero fácil, no sacrificio real. Cuando te dije aquello en el cementerio, no solo te falté al respeto a ti, me lo falté a mí mismo, porque tú me criaste para ser un hombre mejor que ese. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano. No espero que me perdones. No espero que volvamos a ser como antes. Pero necesitaba que supieras que por fin lo he entendido. He entendido que el amor de verdad no se compra, se gana. Y yo llevaba años sin ganarme el tuyo. Permanecí en silencio un largo rato, observando a ese hombre que había sido mi bebé, mi niño, mi mayor alegría y mi más profundo dolor. ¿Cómo sé que esto no es otra manipulación, Diego? Él esbozó una sonrisa triste. No lo sabes, y no te culpo por no creerme. Pero puedo decirte esto. Llevo 6 meses trabajando, pagando mis facturas y criando a mis hijos solo. 6 meses sin pedirle dinero a nadie. Y no he venido porque necesite algo de ti. He venido porque mis hijos preguntan por su abuela y porque yo extraño a mi mamá. ¿Qué quieres de mí, Diego? Una oportunidad. No para volver a lo de antes, porque aquello era tóxico para los dos. Una oportunidad para construir algo nuevo. Algo real. Basado en el respeto, no en el dinero. Me levanté y fui a la cocina por un jarrón para las margaritas. Él me siguió. Si vas a volver a mi vida, le dije mientras arreglaba las flores, será bajo mis condiciones. Las que tú digas. Primera regla. Nunca más me pidas dinero. Si tienes una emergencia real, lo hablaremos. Pero no volveré a ser tu cajero automático. ¿Entendido? Segunda regla. Trata a tus hijos con el respeto y la disciplina que yo intenté enseñarte. No los malcríes como te malcrió tu padre. De acuerdo. Tercera regla. Si alguna vez vuelves a faltarme al respeto como lo hiciste en el cementerio, se acabó. Para siempre. No habrá más oportunidades. Diego asintió, su rostro serio. Y la última. Tienes que volver a ganarte mi confianza. Con hechos, no con palabras. Y eso va a llevar tiempo. Todo el tiempo que necesites, mamá. Terminé de arreglar las flores y las puse sobre la mesa de la cocina. Eran hermosas, sencillas, honestas. ¿Puedo conocer a esta nueva versión de mi hijo? Le pregunté. Diego sonrió. Y por primera vez en años, vi en esa sonrisa un destello del niño que fue. Me encantaría que la conocieras. No fue un final de película. No nos abrazamos llorando ni olvidé de golpe todo el dolor. Pero fue un comienzo real, construido sobre la verdad en lugar de la manipulación. 2 años después, Diego sigue cumpliendo su palabra. Nunca me ha vuelto a pedir dinero. Consiguió un trabajo mejor en la construcción y se mudó a un apartamento más grande. Sebastián y Camila vienen a verme cada domingo. Los llevo al parque, les enseño a cocinar y les cuento historias de cuando su papá era pequeño. Úrsula desapareció de sus vidas por completo. Pero los niños están bien. Tienen estructura, límites y un padre que por fin ha aprendido que el amor se demuestra con presencia y responsabilidad, no con dinero fácil. Y yo he recuperado algo que creía perdido para siempre. Una vida propia. Una vida donde el sonido del teléfono no me provoca pánico. Donde mi dinero es mío. Donde puedo hacer planes para el futuro sin temor a la próxima crisis. Aprendí que, a veces, el amor más duro es el único que puede salvar.
que un no a tiempo puede ser el mayor acto de amor y que nunca, nunca es demasiado tarde para recuperar tu propia dignidad. Este año, en el Día de Muertos, Diego me acompañó al cementerio. Llevamos flores nuevas para Miguel. Y por primera vez en mucho tiempo, pude hablarle a mi esposo con el corazón en paz. Miguel, le dije en silencio, nuestro hijo por fin se ha convertido en el hombre que siempre soñamos que sería.